Esta es la historia de Héctor Godoy, el único galán de la época de oro del cine mexicano que trabajó 35 años seguidos, conquistó el corazón del público, y nunca, absolutamente nunca, protagonizó una sola película. Durante más de 3 décadas apareció en más de 60 películas junto a Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán, y todas las grandes estrellas de aquella época dorada. Las jovencitas suspiraban por él en las salas de cine. La gente lo reconocía en la calle y lo trataba como estrella. Pero los productores jamás pusieron su nombre en letras grandes en un cartel. Y lo más extraño de todo, nadie sabe exactamente por qué. Hoy vamos a desentrañar este misterio del cine mexicano. Héctor Godoy Reyes nació el 29 de marzo de 1926 en la Ciudad de México. Para cuando dio sus primeros pasos en el cine en 1951, la época de oro mexicana estaba en su máximo esplendor. Jorge Negrete era el charro cantor, Pedro Infante el ídolo de México, y María Félix la mujer más bella del cine nacional. Godoy debutó ese año con la película Y murió por nosotros, junto a Andrés Soler, uno de los patriarcas del cine mexicano. No fue un debut cualquiera. Desde esa primera película, algo en Héctor Godoy llamó la atención. Tenía 25 años, y según los periodistas cinematográficos de México, poseía todas las cualidades para convertirse en el actor de moda de la década de los 50. ¿Cuáles eran esas cualidades? Era joven, atractivo, las jovencitas de la época suspiraban por él, según quedó documentado, y además, era buen actor. En papel, tenía todo lo que se necesitaba para ser la siguiente gran estrella del cine mexicano. Pero aquí empieza la historia que los llevó a este video. Entre 1951 y 1960, Héctor Godoy apareció en más de 20 películas. Mujeres sin mañana en 1951, El Ceniciento y Yo fui una callejera en 1952. En 1955 trabajó con el mismísimo Tintán en Lo que le pasó a Sansón. Película tras película, siempre en papeles secundarios. Siempre como el amigo, el novio secundario, el pretendiente rechazado. Pero había algo peculiar. Su presencia en pantalla no pasaba desapercibida. Trabajó con Germán Valdés Tintán, con Pedro Armendáriz, con Antonio Aguilar, con Libertad Lamarque. Los nombres más importantes de aquella época dorada lo querían en sus películas. No era un actor de relleno. Era un actor que los productores buscaban, para ponerlo siempre en segundo plano. Y entonces llegó 1961. El año que cambiaría su vida, aunque no de la manera que ustedes podrían imaginar. Teresa se estrenó en 1961. Era la adaptación cinematográfica de una telenovela que había sido un fenómeno 2 años antes. La dirigió Alfredo B. Crevenna, uno de los directores más prolíficos de la época con más de 150 películas en su carrera. Héctor Godoy interpretó a Mario Vázquez, el novio bondadoso y enamorado de Teresa, la protagonista interpretada por Maricruz Olivier. Su personaje era el hombre bueno, el que amaba sinceramente, el que finalmente descubría la verdadera naturaleza ambiciosa y manipuladora de Teresa y tenía el valor de rechazarla. La película fue un éxito rotundo. Pero algo extraordinario sucedió. El público no podía separar a Héctor Godoy de su personaje. La gente lo abordaba en la calle con comentarios que confundían completamente la ficción con la realidad. Le decían, no sé cómo aguantó tanto a Teresa. Era una mujer muy mala. Qué bueno que la mandó al carajo y se casó con Aurora. Lean eso de nuevo. El público mexicano estaba tan conectado con su interpretación que literalmente pensaban que había vivido esa historia. Lo felicitaban por decisiones que su personaje había tomado en una película. ¿Saben lo que eso significa? Que Héctor Godoy había logrado algo que muchos actores protagonistas nunca consiguen: hacer que el público creyera completamente en su personaje. Había conectado emocionalmente con millones de mexicanos. Y aún así, nunca lo eligieron como protagonista. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente desconcertante. Después de Teresa, Héctor Godoy continuó trabajando sin parar. Chicas Casaderas en 1961, Cascabelito en 1962, Casa de los Sustos en 1963. En 1968 apareció en La Mujer Murciélago,
que hoy es una película de culto. Siguió en los 70, en los 80. Su última película documentada fue Matanza en Matamoros en 1986. 35 años de carrera. Más de 60 películas. Y en ninguna, absolutamente en ninguna, su nombre apareció como protagonista. Pero la gente lo trataba como estrella. Según los periodistas cinematográficos de México, existe un testimonio fascinante sobre esto. Dicen que Héctor Godoy nunca sintió diferencia entre encabezar o no una película, porque la gente siempre le dio el trato de estrella. Piensen en la paradoja. Un actor que no protagonizaba películas, pero que el público reconocía y admiraba más que a muchos protagonistas oficiales. Un hombre que caminaba por las calles de México y recibía el mismo trato que Pedro Infante o Jorge Negrete, pero cuyos productores nunca pusieron su foto grande en un cartel. ¿Por qué? Aquí tenemos que hacer una pausa para ser honestos con ustedes. Después de investigar en los archivos de Pesime, los periodistas cinematográficos de México, en las bases de datos de filmografía, en los registros históricos del cine mexicano, no existe una respuesta documentada sobre por qué exactamente Héctor Godoy nunca fue protagonista. No hay entrevistas donde él lo explique. No hay declaraciones de productores justificándolo. No hay documentos de los estudios cinematográficos revelando las razones. Lo que sí sabemos es esto. Primero, no fue por falta de talento. Los directores más importantes de la época lo buscaban para sus películas. Alfredo B. Crevena trabajó con él repetidamente en Teresa, Chicas Casaderas, Los novios de mis hijas y más producciones. Segundo, no fue por falta de popularidad. Ya escucharon cómo el público reaccionaba con él. Lo reconocían, lo admiraban, lo trataban como estrella. Tercero, no fue por escándalos que arruinaran su reputación. Y esto es quizás lo más extraordinario de todo. Héctor Godoy fue un actor completamente reservado que, según está documentado, nunca dio motivo de escándalo. Déjeme repetir eso porque es importante. En una época donde María Félix protagonizaba romances tumultuosos, donde Jorge Negrete batallaba con el alcoholismo, donde Pedro Infante llevaba una doble vida, Héctor Godoy mantuvo un perfil impecable. Cero escándalos. Cero pleitos públicos. Cero controversias. Se casó con la actriz Teresa Lagunes Rayan. Tuvieron hijos, incluyendo a Ernesto Godoy Lagunes, que nació el 5 de abril de 1970 y que siguió los pasos de su padre como actor. Una vida familiar estable y privada. Entonces, si tenía el talento, la popularidad y un comportamiento impecable, ¿por qué los productores nunca le dieron la oportunidad de encabezar una película? No podemos dar respuestas definitivas porque no existen documentadas. Pero podemos analizar cómo funcionaba la industria cinematográfica mexicana en aquella época. La época de oro del cine mexicano tenía un sistema muy cerrado. Los grandes estudios, Churubusco, Estudios América, controlaban todo. Los productores tenían sus galanes oficiales. Pedro Infante para cierto tipo de películas. Jorge Negrete para otras. Luis Aguilar, Pedro Armendáriz. Había una jerarquía muy establecida. Entrar a ese círculo de protagonistas no dependía solo del talento. Dependía de conexiones, de contratos, de decisiones de productores poderosos que decidían quién sí y quién no merecía ser estrella. También existía algo que podríamos llamar tipología de actor. Héctor Godoy era perfecto como el galán secundario, el amigo leal, el novio bondadoso. Y en Hollywood y en el cine mexicano, una vez que te encasillaban en un tipo de papel, era casi imposible salir de ahí. Piensen en cuántos actores excelentes conocen que siempre hacen el mismo tipo de personaje. No porque no puedan hacer otros, sino porque la industria los ha puesto en una casilla y ahí se quedan. Además, había contratos leoninos. Muchos actores firmaban con estudios por varios años y esos contratos especificaban qué tipo de papeles podían o no podían interpretar. No sabemos si Godoy tuvo uno de esos contratos, pero era la norma de la época. Finalmente, está la posibilidad de que Héctor Godoy simplemente no peleara por ese protagonismo. Era un hombre reservado, sin escándalos, que trabajaba constantemente. Quizás para él era suficiente tener trabajo estable, mantener a su familia,
y hacer lo que amaba sin la presión de cargar una película completa sobre sus hombros. Pero esas son solo hipótesis. La verdad se fue con él. En 1979, Héctor Godoy participó en una película especial, El año de la peste, dirigida por Felipe Casals. La película tenía un guión extraordinario escrito nada menos que por Gabriel García Márquez, José Agustín y Juan Arturo Brennan. Godoy interpretó a Luis Armando Torreros, el alcalde. La película ganó el premio Ariel a Mejor Película en 1980. Fue uno de los trabajos más prestigiosos de su carrera. Y una vez más, no era el protagonista. Su última película documentada fue Matanza en Matamoros en 1986. Para ese momento, Héctor Godoy tenía 60 años y había trabajado ininterrumpidamente durante 35 años. El 28 de julio de 1994, Héctor Godoy falleció en la Ciudad de México. Tenía 68 años. La causa de su muerte nunca se reveló públicamente, manteniendo hasta el final esa privacidad que lo caracterizó toda su vida. No hubo grandes titulares. No hubo el escándalo póstumo que acompañó a otras estrellas. Murió como vivió, discretamente, sin buscar reflectores, sin dramas. Hoy, cuando buscas información sobre Héctor Godoy, no encuentras mucho. No hay libros escritos sobre él. No hay documentales. Las notas biográficas son escuetas. Pero sus películas siguen ahí. Canal 22 las transmite periódicamente. Están disponibles en plataformas como Filmin Latino. La Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional las preservan. Y cuando alguien mayor de 50 años ve Teresa, todavía recuerda al Mario Vázquez que las hizo suspirar o sufrir en los cines de su juventud. Su hijo Ernesto Godoy Lagunes continuó el legado. Se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y ha participado en telenovelas como Pobre Niña Rica, Mi querida Isabel, Alondra, y películas como Cabeza de Buda y Fidel. Tiene 2 hijos, Rafaela y Maximiliano, los nietos de Héctor. En 2018, los periodistas cinematográficos de México publicaron una semblanza recordándolo. Conservan en sus archivos una dedicatoria de su puño y letra. Es uno de los pocos reconocimientos públicos que recibió después de su muerte. Entonces, ¿por qué Héctor Godoy nunca fue protagonista? La respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza. Quizás fue el sistema cerrado de la industria. Quizás fueron contratos que lo limitaron. Quizás fue el encasillamiento. Quizás simplemente nunca lo pidió. Pero aquí está la verdad más profunda que descubrimos al investigar su vida. Héctor Godoy logró algo que muy pocos actores consiguen: ser estrella sin necesitar el estrellato oficial. Trabajó 35 años seguidos en una industria brutal donde muchos desaparecían después de 2 o 3 películas. Conquistó al público sin protagonizar una sola película. Mantuvo una vida privada estable y digna en una época de escándalos constantes. Y tal vez, solo tal vez, esa fue su victoria. Mientras otros actores peleaban por ser protagonistas, se destruían con el alcohol, protagonizaban dramas públicos y terminaban olvidados, Héctor Godoy trabajó calladamente, construyó una familia, y dejó un legado que continúa a través de su hijo. No todas las carreras exitosas se miden con nombres grandes en carteles. A veces el verdadero éxito es hacer lo que amas durante 35 años, ser recordado con cariño, y morir en paz. Héctor Godoy nunca fue protagonista en las películas que filmó, pero en la película de su propia vida, fue la estrella de principio a fin. Y quizás eso es lo único que realmente importa. Si conociste a Héctor Godoy en tus idas al cine, si viste Teresa y recuerdas a Mario Vázquez, déjame un comentario. Me encantaría saber qué recuerdos tienes de este actor que conquistó corazones sin necesitar ser protagonista. Y si esta historia te hizo pensar diferente sobre lo que significa el éxito en el cine, dale like y comparte este video con alguien que ame el cine de oro mexicano tanto como tú. Nos vemos en el próximo video.